Dicen que hay semanas que duran siglos. Y hay una que partió el tiempo en dos. Domingo. Una brisa tibia danza sobre las piedras de Jerusalén. El bullicio se transforma en clamor, las ramas de olivo tiemblan en manos fervorosas, y un hombre, montado en un asno, avanza entre cantos y vítores que parecen profecías hechas eco. Hosana al Hijo de David. Pero, ¿qué oculta ese silencio que pesa entre palmas agitadas? ¿Qué verdad se esconde detrás de una bienvenida que huele a incienso y a traición? Este no es un relato de mártires vencidos ni de héroes triunfantes. Es una historia de amor llevado al extremo. De lágrimas que riegan tierra seca. De pies cansados que no retroceden. De una cruz tallada por manos humanas para abrazar al mundo entero. Esta es la semana donde la eternidad se encarnó en el polvo del camino. Una semana donde cada amanecer fue más oscuro que el anterior. Y cada paso de Jesús, más firme, más solitario, más divino. ¿Alguna vez has amado tanto como para sufrir en silencio? ¿Alguna vez has sentido que todo lo que das es rechazado por aquellos que dijiste venir a salvar? Él sí. Este guión no te pedirá que creas. Te pedirá que sientas. Que camines junto a Él por calles estrechas. Que escuches los suspiros del Getsemaní como si fueran tus propios miedos. Que contemples el cielo oscurecerse al mediodía y te preguntes: ¿por qué? Prepárate para una travesía donde cada escena arde en emoción. Donde el sudor se mezcla con sangre. Y el amor se mide no en palabras, sino en clavos. Porque hay historias que no se cuentan con tinta. Se cuentan con lágrimas, con silencio. Con un suspiro contenido entre dos maderos cruzados. Y justo cuando creas haberlo visto todo, el sepulcro temblará. ¿Estás listo para revivir la semana más intensa de toda la historia humana? Toma aire. Porque lo que viene, no lo olvidarás jamás. Haz una pausa. Cierra los ojos por un instante. Imagina el peso del mundo sobre tus hombros. Imagina amar tanto, que aceptas el dolor sin defenderte. Que callas ante la injusticia, por amor. Si alguna palabra, alguna imagen, algún suspiro de esta historia ha tocado tu alma, detente y deja que ese eco resuene en lo profundo. Reflexiona. ¿Qué significa para ti esa entrega? ¿Dónde estás tú en este camino de pasión? Si algo dentro de ti se ha removido, si alguna escena ha encendido una llama, aunque sea pequeña, entonces no te guardes esto solo para ti. Compártelo. Deja que otros también caminen estos senderos sagrados. Escribe en los comentarios lo que sentiste. Tu voz puede ser el consuelo, la pregunta o el abrazo que otro necesita. Y si deseas seguir recorriendo esta historia con nosotros, suscríbete. Porque aún quedan capítulos donde el amor se mostrará en su forma más cruda, más bella, más eterna. Nos reencontramos en el siguiente suspiro. Porque esta historia aún no ha terminado. El sol caía suave sobre Jerusalén aquel domingo. La brisa traía consigo un murmullo extraño, como si la historia se preparara para contener la respiración. Las calles, normalmente polvorientas y cansadas, se vestían de ramas verdes, de mantos extendidos como alfombras para un rey. Pero no era un rey como los que ellos esperaban. Entre el gentío, un joven profeta montado en un asno descendía desde el monte de los olivos. Sus ojos, fijos en la ciudad que amaba, no brillaban con la gloria de quien conquista, sino con la tristeza de quien ya sabe el precio. ¡Hosana! Gritaban los niños, sin entender del todo a quien estaban alabando. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Clamaban los hombres y mujeres, sin imaginar que ese nombre pronto sería escupido entre insultos. Las palmas agitadas parecían abrazar la profecía. Zacarías lo había anunciado siglos antes. El rey venía a su pueblo, humilde, montado sobre un pollino. No sobre caballos de guerra. No con espadas. No con poder humano. Jesús no sonreía. Él veía más allá del momento. Escuchaba, entre los vítores, el eco lejano de clavos golpeando madera.
sentía, entre las flores, el olor anticipado del sepulcro. Los discípulos, embriagados por la emoción, creían que el reino estaba por comenzar. La gente, esperanzada, pensaba que Roma caería bajo su palabra. Pero nadie entendía que esa entrada triunfal no era el inicio de una revolución, sino el preludio de una entrega. Y mientras las voces se alzaban como un canto sagrado, otras, escondidas entre la multitud, susurraban odio. Algunos fariseos lo miraban con recelo. Otros, con furia. Uno de ellos incluso murmuró: «Maestro, reprende a tus discípulos». Jesús, sin detenerse, respondió con la serenidad de quien conoce la eternidad. Si ellos callaran, las piedras gritarían. Porque aquel día, la creación entera reconocía a su Creador. Pero el júbilo es fugaz cuando el corazón es voluble. Aquellos que hoy gritaban Hosanna, mañana pedirían, crucifícalo. Y mientras Jesús se acercaba al templo, mientras los cánticos se elevaban al cielo, una sombra se deslizaba entre la multitud. Un rostro familiar. Un discípulo, cuyos ojos ya no brillaban con fe, sino con duda, con distancia. Jerusalén celebraba. Pero en el cielo, ya se oía el crujido de una traición en marcha. La corona aún no se ha colocado, pero las espinas ya están creciendo. El bullicio quedó atrás. La algarabía de las palmas se desvanecía como el eco de una promesa que aún no comprendían. Jesús se detuvo en la ladera del monte, donde la vista de Jerusalén se desplegaba en todo su esplendor. Era hermosa. Era sagrada. Era la ciudad del pacto y del olvido. Él la contempló como quien mira a un ser amado que se ha extraviado. Los muros centenarios, el templo resplandeciente, las calles vivas, todo seguía en pie. Pero dentro, la fe se había convertido en costumbre. El altar seguía ardiendo, pero el fuego del alma se había apagado. Entonces, sin palabras, Jesús lloró. Sus lágrimas no eran de derrota, sino de un amor profundo, de un dolor que solo siente quien ha dado todo y ha recibido silencio. Lloró por lo que fue, por lo que aún podría ser, y por lo que sabía que pronto se perdería. «Oh Jerusalén, Jerusalén», susurró con voz quebrada, «tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste». La brisa se detuvo. El monte se tornó mudo ante aquel lamento divino. Jesús veía más allá de las fachadas. Veía los años que vendrían, muros destruidos, fuego, espadas, exilio. No por castigo, sino por haber cerrado los oídos al clamor de Dios. Las piedras cantarían su caída. El velo del templo se rasgaría. Y aquel que ahora lloraba sería colgado en lo alto por manos que habían nacido para adorarlo. Descendió hacia la ciudad. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Se acercó al templo, al corazón palpitante de la religión. Y no encontró oración, ni pureza, ni búsqueda. Encontró mercado, negocio, intereses disfrazados de incienso. Y entonces, el Cordero se volvió león. Sus manos, que sanaban, ahora volteaban mesas. Sus ojos, que perdonaban, ahora ardían con fuego santo. «Mi casa será llamada casa de oración», tronó su voz. «Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». El silencio cayó como una sentencia. Nadie osó responderle. Y sin embargo, entre las columnas sagradas, alguien observaba desde las sombras. Alguien cuyo corazón ya no palpitaba por fe, sino por traición pagada. Las lágrimas habían caído. Pero pronto, la sangre también lo haría. El crepúsculo descendía sobre Jerusalén como un manto denso y silencioso. En lo alto de una casa, una sala estaba preparada, pan, vino y el murmullo de una cena que sería la última. Jesús entró con la serenidad de quien lleva el universo en el alma. Sus discípulos lo seguían, aún sin comprender que estaban cruzando el umbral de la historia.
No había multitudes. No había vítores. Solo 13 hombres y un silencio espeso que parecía anticipar el peso de la eternidad. Entonces, el maestro se levantó de la mesa. Quitó su manto, tomó una toalla y un lebrillo con agua. Y se arrodilló. Los discípulos se miraron sin entender. El Hijo de Dios, a los pies del hombre. La fuente de vida, lavando el polvo de sus criaturas. Las manos que formaron los cielos, acariciando talones cansados. Uno a uno, los fue lavando. No solo los pies, sino el orgullo. No solo la suciedad del camino, sino la dureza del alma. Pedro, turbado, intentó resistirse. Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús lo miró con la ternura de un amor que no necesita palabras. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Pero lo comprenderás después. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. El agua seguía cayendo, como un bautismo silencioso. Cada gota era un acto de amor puro, desbordado, inmerecido. Era la dignidad restaurada. La soberbia derrotada sin violencia. El cielo, postrado, por amor. Y cuando terminó, volvió a la mesa. Pero no antes de mirar a uno de ellos. A Judas. El rostro del traidor tembló por un instante. Quizá por vergüenza, quizá por miedo. Quizá por el último roce de la gracia. Jesús tomó el pan, lo partió, lo ofreció. Después, mojó un trozo en el plato y se lo dio a Judas. Y fue entonces cuando las escrituras se encendieron. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. El traidor se levantó. Nadie lo detuvo. Nadie lo entendió. Pero el maestro sí. Porque el amor verdadero no se impone. Sirve. Se entrega. Incluso al traidor. Y mientras la puerta se cerraba tras Judas, la noche se deslizó como una sombra viva sobre la ciudad. Ya no quedaban aplausos. Solo pasos. Solo corazones latiendo con una mezcla de miedo y fe. La cena había terminado. Pero el sacrificio acababa de comenzar. La noche ya no era noche. Era un velo espeso, cargado de presagios, que descendía sobre el huerto del Getsemaní como una sentencia no dicha. Jesús caminaba entre los olivos con pasos de eternidad. Sabía que el tiempo se había quebrado y que la hora había llegado. Dejó a sus discípulos a la entrada del jardín. «Quedaos aquí y velad conmigo», les pidió. Pero el sueño, más fuerte que la fidelidad, cerró los párpados de los que juraron estar hasta el fin. Solo. Como tantas veces antes. Pero esta vez, con el peso de todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Jesús se postró en tierra. No de rodillas. De rostro. Como quien no busca consuelo, sino fuerza para seguir amando hasta sangrar. Padre mío. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El silencio del cielo era denso. No hubo voz. No hubo rayo. Solo el crujir de los árboles y el gemido de un alma al borde de la angustia. Y entonces, el sudor se tornó en gotas de sangre. La carne temblaba. El alma se desgarraba. Pero el amor permanecía. Volvió junto a sus amigos, dormidos. Pedro, Juan, todos. Sus más cercanos. Los que vieron su gloria, ahora no podían sostener su dolor. ¿Ni una hora habéis podido velar conmigo?, le susurró con voz quebrada. No hubo respuesta. Solo el susurro del viento entre las hojas. Volvió a orar. Volvió a luchar. Y al regresar, aún dormían. Una última vez se inclinó. Y allí, en lo profundo de la noche, la decisión fue tomada. La copa no pasaría. Y él la bebería hasta el final. Entonces, se oyó el eco, los pasos, el resplandor de antorchas quebrando la oscuridad. Espadas.
Voces. Tropas. Y al frente, un rostro conocido. Un amigo. Judas. Se acercó. No con espada. No con furia. Con un beso. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dijo Jesús, sin ira, pero con dolor. La traición ya tenía nombre. Y el cielo, un plan sellado en silencio. Las manos que lavaron pies. Ahora serían atadas por quienes no sabían lo que hacían. La madrugada aún no había roto del todo cuando lo arrastraron, como quien lleva a un condenado sin causa. Las sogas apretaban las muñecas que un día tocaron leprosos y levantaron muertos. La luz temblorosa de las antorchas no alcanzaba a iluminar la injusticia de aquel juicio. Porque en realidad no era un juicio. Era una condena ya escrita en corazones endurecidos. Lo llevaron ante el Sanedrín. Sacerdotes, escribas, autoridades religiosas. Los mismos que hablaban de Dios, pero no lo reconocieron cuando caminó entre ellos. Buscaban testigos y encontraron mentiras. Preguntaban y él callaba. ¿No respondes nada?, le gritaron. Pero Jesús permanecía en un silencio más poderoso que cualquier defensa. ¿Por qué podía decir la verdad ante los oídos que no querían escuchar? El sumo sacerdote rasgó su vestidura. Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Y con ese gesto, el telón del odio se alzó por completo. Lo escupieron. Lo golpearon. Vendaban sus ojos y lo golpeaban al azar. Profetiza, Mesías. ¿Quién te pegó esta vez? Pedro, desde lejos, negó 3 veces. El gallo cantó. Y el corazón de un discípulo se quebró bajo el peso de la culpa. Al amanecer, lo llevaron ante Pilato. El gobernador romano miró a aquel hombre ensangrentado, callado, sereno. Y no halló delito alguno. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Pilato no sabía qué hacer con él. Lo envió a Herodes. Herodes, burlón, solo buscaba milagros como espectáculo. Y al no recibirlos, lo devolvió con una túnica de escarnio sobre los hombros. Pilato intentó liberarlo. Cada Pascua os suelto un preso. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero el pueblo, ese mismo que gritó Hosanna, ahora rugía. No a él. A Barrabás. Crucifícalo. Crucifícalo. Pilato, entre el miedo y la indiferencia, tomó agua y se lavó las manos. Inocente soy de la sangre de este justo. Y así, el juicio de los hombres selló lo que el juicio del cielo ya había aceptado. Jesús no se defendió. No gritó. No maldijo. Porque su silencio era un acto de amor. Más elocuente que 1000 palabras. Las manos que habían escrito en la arena para salvar a una adúltera. Las manos que levantaron a la hija de Jairo. Las manos que partieron el pan para miles. Ahora estaban atadas. Y en lo alto de la colina, ya se erguían 2 maderos cruzados, esperando el cuerpo del inocente. El Hijo del Hombre fue entregado, no a la justicia, sino a los verdugos. Y los hombres, con manos endurecidas por el odio y el poder, descargaron su furia sobre aquel que nunca levantó una piedra. Jesús fue despojado de su túnica. Su espalda, desnuda frente al escarnio, se convirtió en lienzo para el látigo romano. Un látigo que no solo golpeaba, desgarraba. Cuero entretejido con huesos, plomo y espinas. 39 veces. Cada latigazo era un insulto al amor. Una respuesta brutal a la gracia encarnada. La sangre brotaba como ríos de redención. Corría por su espalda, se mezclaba con el polvo y parecía gritar más fuerte que la multitud. Pero él no suplicó. No maldijo. Sufría, amando. Sangraba, perdonando. Los soldados, hastiados de sangre pero sedientos de burla, decidieron coronarlo. No con oro, ni con honor, sino con espinas.
Tejieron una corona con ramas secas y crueles. Las doblaron con risas. Y la hundieron en su frente. La sangre descendió por su rostro. Se mezcló con el sudor. Y resbaló por sus mejillas como un testimonio silencioso del amor más puro. Salve, Rey de los judíos. Se burlaban, arrodillándose ante él con carcajadas vacías. Le pusieron un manto púrpura, sucio y viejo. Le dieron una caña como cetro. Y golpearon su cabeza con ella, una y otra vez, como si quisieran apagar la luz que aún ardía en sus ojos. Cada golpe era una blasfemia. Cada burla, una herida en el alma de la humanidad. Y sin embargo, Jesús los miraba. No con odio, con compasión. Porque incluso entonces, Él los amaba. Pilato lo mostró ante el pueblo. He aquí el hombre. Pero nadie lo reconoció. El Creador estaba irreconocible. El Mesías, desfigurado. El amor, sangrante. Y el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes cubrieron el sol. El viento trajo consigo un presagio. La tierra parecía contener el aliento. A lo lejos, en la cima de una colina, dos maderos esperaban. Silenciosos. Fríos. Letales. Y los pasos del condenado ya se acercaban. El madero cayó sobre sus hombros ensangrentados. No era solo un instrumento de tortura. Era el peso del mundo. El pecado de generaciones enteras, concentrado en una sola carga. Jesús comenzó a caminar. El Vía Crucis no era solo un sendero entre calles. Era un descenso al abismo de la humanidad. Cada paso era una sentencia aceptada. Una ofrenda silenciosa. Un acto de amor inquebrantable. Las piedras del camino conocieron el roce de sus pies descalzos. El polvo se mezclaba con la sangre que brotaba desde su espalda abierta. Y, aún así, avanzaba. No por obligación, sino por redención. La multitud lo observaba. Algunos lloraban. Otros reían. Muchos, simplemente, miraban. Como si el dolor ajeno fuera solo espectáculo. Insultos volaban como cuchillos. Farsante. Sálvate a ti mismo. ¿Dónde está tu poder ahora? Pero entre esos rostros endurecidos, hubo uno que se acercó. Una mujer, valiente entre soldados, atravesó la multitud. No gritó. No predicó. Solo tomó un lienzo y secó el rostro del condenado. Sus ojos se encontraron por un instante. Y en ese cruce de miradas, no hubo palabras. Pero sí eternidad. Verónica. La mujer cuyo gesto quedó grabado en el paño. Y en el corazón de Dios. Jesús cayó. El polvo se alzó como un suspiro del cielo. Su cuerpo ya no respondía, pero su espíritu seguía en pie. Los soldados, impacientes, buscaron entre la multitud. Forzaron a un hombre a cargar la cruz. Simón de Cirene. Un extranjero. Que, sin saberlo, entró en la historia como símbolo de los que ayudan a cargar el dolor del mundo. Juntos caminaron hacia la colina. Una madre observaba desde lejos. María. No gritaba. No pedía justicia. Solo lo miraba con los mismos ojos con los que lo vio nacer. Pero ahora, era testigo de su lenta crucifixión en vida. Cada paso dolía. Cada caída enseñaba. Cada mirada era una súplica al cielo. Y cuando al fin el Calvario se alzó ante él, Jesús alzó los ojos. No para pedir compasión, sino para decirle al Padre, en silencio: aquí estoy. La cruz ya estaba tendida sobre la tierra. El martillo ya esperaba la primera estocada. Y el cielo, con el corazón en suspenso, miraba al amor acostarse sobre el madero. El Gólgota, lugar de calaveras. Un monte seco, áspero,
donde los gritos del dolor se mezclan con el murmullo del viento. Allí fue llevado el Cordero, no para escapar, sino para entregarse. Allí, el cielo descendió a la tierra, y la tierra levantó al cielo. Jesús fue tendido sobre el madero. Las manos que levantaron al paralítico. Las manos que bendijeron niños, que multiplicaron panes, que escribieron en la arena. Ahora eran abiertas, extendidas, vulnerables. Un soldado alzó el martillo. El hierro tembló sobre la carne. Y el sonido del primer clavo rompió el aire como un trueno seco. La madera crujió. El dolor atravesó nervios y huesos. Pero de sus labios no brotó odio. Solo amor callado. Amor crucificado. Otro clavo. Otra mano. Y luego los pies. Uno sobre otro. El peso del mundo sujetado por 3 clavos y una cruz. Elevado. No como rey en trono, sino como ofrenda suspendida entre cielo y tierra, para que todos los que alzaran la mirada comprendieran. Así es el amor de Dios. Los soldados se repartieron sus vestiduras. Lanzaron suertes. Jugaban. Mientras el cielo lloraba. A un lado, 2 hombres más colgaban. Uno, burlándose. El otro, quebrado. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entre el polvo, la sangre y el ocaso que se acercaba. Jesús giró su rostro lleno de agonía. Y aún así, sonrió. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni la cruz, ni la muerte, podían detener su misericordia. A los pies de la cruz, María. Silenciosa. Con un dolor que solo una madre puede comprender. Y junto a ella, Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Incluso crucificado, aún cuidaba de los suyos. Las horas pasaban. El sol se oscurecía. El velo del templo comenzaba a agitarse como si presintiera lo inevitable. La tierra temblaba. Los cielos, expectantes. Y Jesús, con su cuerpo roto y su espíritu intacto, alzó su voz por última vez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. No como quien es vencido, sino como quien ha terminado su misión. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra se partió. El centurión, temblando, susurró lo que el mundo tardaría siglos en aceptar. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero aunque el cuerpo colgaba inmóvil, algo en el universo aún no había dicho la última palabra. El cuerpo ya no respiraba. La cruz, ahora vacía, se alzaba como un monumento silente al dolor. Los clavos, manchados de sangre, aún temblaban sobre la madera. Y en el aire, un silencio que pesaba más que el grito del martillo. José de Arimatea, con manos temblorosas, pidió el cuerpo. Lo descendieron con cuidado, como quien baja una llama que se resiste a apagarse. La Virgen lo recibió en su regazo. Sus brazos, antes cuna de ternura, eran ahora altar de duelo. María no gritó. No maldijo. Solo acarició el rostro ensangrentado de su hijo. Las espinas habían dejado surcos. Los ojos cerrados parecían dormir. Pero el mundo entero sabía que la muerte no era sueño. Era separación. Era dolor. Era silencio. Lo envolvieron en lino limpio, perfumado con mirra y lágrimas. Una tumba prestada. Un sepulcro nuevo, tallado en roca. Allí lo colocaron. El Hijo de Dios, envuelto como un cordero para el sacrificio. El sábado caía. Y con él, la esperanza. Los discípulos se ocultaron entre sombras. El miedo se apoderó de los corazones. ¿Y si todo había sido en vano? ¿Y si el amor realmente había muerto? El enemigo celebraba. Los que tramaron su caída sonreían. La piedra fue rodada. El sello romano colocó su autoridad. Guardias armados vigilaban, por si acaso.
Y el cielo, por primera vez en siglos, guardó silencio. ¿Dónde estaba Dios cuando el Hijo yacía en la roca fría? ¿Dónde el poder cuando todo parecía perdido? El universo contenía el aliento. El Padre miraba la tierra. Y la tierra temblaba aún por dentro. No era el fin. Era el umbral. Las promesas de siglos estaban en pausa. No muertas. Esperando. María velaba. No con certezas, sino con fe. Una fe que late incluso cuando el cuerpo no responde. Una fe que se aferra al recuerdo de una voz que dijo: resucitaré al tercer día. La piedra estaba cerrada. La oscuridad, completa. La esperanza, oculta. Pero en lo profundo del abismo, algo se estaba moviendo. Y bajo la piedra sellada, el cielo comenzaba a latir de nuevo. El sol no había terminado de romper el horizonte. Una brisa suave recorría Jerusalén, como un susurro que anunciaba algo distinto. Era domingo. Pero no uno cualquiera. Era el día. Las primeras en llegar fueron las mujeres. María Magdalena, la otra María, y Salomé. Sus pasos eran lentos, su alma todavía cubierta por el peso del duelo. Llevaban aromas para ungir un cuerpo. Pero no sabían que estaban a punto de encontrar el aroma de la eternidad. El sepulcro apareció ante ellas. Pero no como esperaban. La piedra ya no estaba en su sitio. Detuvieron el paso. El corazón latía fuerte, no por miedo, sino por la sensación de que algo sagrado, imposible, estaba sucediendo. Entraron. El lugar donde había sido colocado estaba vacío. Ni cuerpo, ni sudario. Solo la ausencia. Y en esa ausencia, el inicio de todo. Entonces, una luz. Y una voz. Un ángel. Con el rostro brillante como la mañana. Con la paz de quien viene del trono de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Las lágrimas cambiaron de nombre. Ya no eran de tristeza, sino de asombro, de esperanza, de gozo. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. María corrió. Su aliento entrecortado llevaba la noticia que cambiaría el destino del mundo. Y mientras tanto, en un camino polvoriento, dos hombres caminaban hacia Emaús. Hablaban de lo que había ocurrido. De la cruz. Del aparente fracaso. De las promesas que no entendían. Y entonces, un desconocido se les acercó. Comenzó a hablarles. A abrir las escrituras. A encender el fuego en sus corazones. No sabían quién era. Pero algo en su voz les era familiar. Al llegar, le invitaron a quedarse. Partió el pan. Y en ese instante, lo reconocieron. Jesús. Vivo. Resucitado. Y desapareció de su vista. Pero no de su alma. El sepulcro está vacío. Pero el corazón, por fin, lleno. La muerte fue vencida. El velo, rasgado. La promesa, cumplida. Porque ni el clavo, ni la cruz, ni la piedra, ni la tumba, pudieron contener al amor. Y mientras el mundo comenzaba a despertar, una nueva historia estaba por escribirse. Todo comenzó con palmas. Y terminó con una piedra removida. Entre uno y otro momento, se desató la historia más poderosa jamás contada. No fue una semana. Fue el corazón de Dios latiendo al compás del sufrimiento humano. Fue el cielo descendiendo al barro. Fue el amor escogiendo quedarse. Desde el primer capítulo, vemos a un rey que no buscó tronos, sino corazones. Un Mesías que no alzó espadas, sino brazos abiertos. Jesús no vino a imponer,
Vino a invitar. Entró en Jerusalén sabiendo que cada paso lo acercaba al dolor. Y aún así, no retrocedió. Lloró por una ciudad que no lo comprendía. Limpió pies sucios con manos que pronto serían atravesadas. Sudó sangre en la soledad de Getsemaní, donde el sí más difícil fue pronunciado entre lágrimas. Fue juzgado sin culpa, azotado sin defensa, coronado de espinas en lugar de oro. Cargó un madero que no merecía, para abrazar a quienes no lo entendían. Perdonó desde una cruz. Ofreció el paraíso a un ladrón. Y encomendó su espíritu con la paz de quien ya ha vencido. Y cuando todo parecía perdido, cuando el silencio cubría la tierra como un velo de derrota, la piedra rodó. El sepulcro no pudo retener al autor de la vida. Esta es la pasión. No solo un evento del pasado, sino una invitación presente. ¿Puedes verlo ahora? Cada caída fue redención. Cada lágrima, enseñanza. Cada clavo, un te amo eterno. Cada silencio de Dios estaba lleno de propósito. No importa cuán rota esté tu vida, cuán fría esté tu fe, cuán larga haya sido tu noche. El mismo Cristo que venció a la muerte aún camina contigo. A veces, como en Emaús, no lo reconoces al principio. Pero si le invitas a entrar, Él partirá el pan contigo. Y entonces lo sabrás. La historia no termina en una cruz, ni en una tumba. Termina en un corazón que decide creer. En uno que, al escuchar todo esto, no puede seguir igual. Porque cuando el amor ha sufrido por ti, no queda más que responder con vida. Si has llegado hasta aquí, gracias por caminar con nosotros por el sendero más profundo del amor. Gracias por detenerte en cada paso, por hacer silencio ante el misterio, y por permitir que esta historia, que no es solo historia, sino vida, toque tu alma. Quizá algunas escenas te removieron por dentro. Quizá alguna lágrima rodó sin aviso. O quizá una pregunta quedó latiendo en tu interior. ¿Qué haré yo con esta pasión? Si esta narración tocó tu corazón, si en medio del dolor viste esperanza, si entre las sombras percibiste luz, no te la quedes para ti. Compártela. Porque hay otros que aún buscan. Otros que también necesitan saber que la cruz no fue el final. Que el silencio no fue abandono. Y que la piedra no fue obstáculo para el amor. Déjanos en los comentarios qué parte te conmovió más. ¿Qué escena se quedó contigo? O simplemente, ¿qué sentiste al ver a Jesús recorrer esta semana por ti? Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, si deseas que el mensaje siga resonando en más corazones, suscríbete. No por números, sino porque cada alma cuenta. Porque detrás de cada pantalla hay alguien que necesita recordar que el amor sigue vivo. Nos reencontraremos muy pronto, con más relatos que eleven, que despierten, que sanen. Y hasta entonces, camina con fe, vive con propósito, y nunca olvides, el amor venció, y lo hizo por ti.